Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, Mel, de qué va la charla. La charla va del tema COVID, actualidad del momento y pues de lo que sabemos hasta ahora, y luego la otra parte será de que vas a dar tú de los preventivos y cómo utilizar lo que sabemos en los preventivos para evitar problemas. Bueno, pues ¿por qué surgió esta ponencia? Bueno, pues surgió porque tanto Mel como yo estábamos un poco preocupados bueno, sabéis que a nivel social pues bajó un poquito el tema bueno, no quiero decir responsabilidad, pero nos hemos relajado todos un poco, ¿no? Y al final el COVID sigue ahí y nosotros pues nos seguimos exponiendo en nuestra vida diaria y sobre todo en los servicios preventivos, ¿vale? Viene un servicio ahí importante, grande, que es la cabalgata, que bueno, en principio es de un nivel bajo de riesgo, pues según lo han montado, pero el riesgo sigue ahí. Entonces no nos debemos confiar, ¿vale? Y sabéis que hay pues últimas actualizaciones a las que Mel está pues mucho más al día que yo, lógicamente, y que queríamos compartir con vosotros porque, bueno, es un tema importante, es un tema de salud y es un tema de protección civil y que nos afecta a todos y a la ciudadanía, ¿vale? Vale, el temario es este, ¿vale? El COVID, pues breve repaso y actualidad, que es el grueso de la ponencia de Mel, ¿vale? ¿Qué son los dispositivos de riesgo previsible? Los tipos que hay, escenarios, análisis, ¿vale? Son los operativos, los servicios, prevención activa y pasiva, modificación de la cadena de socorro, que ya nos va a hablar Mel un poco de esto, porque ya nos entra el RCP con COVID y otras cosillas, ¿vale? Y actuación hacia la víctima, que nos habla Mel y yo os hago un resumen al final. Vale, bueno, luego si nos da tiempo, que no lo sé aún, pues haremos unos casos prácticos donde podréis participar. Esa es la idea de la ponencia, ¿vale? En teoría, 2 horas y pico. Los que podáis quedaros perfecto y los que os tengáis que ir yendo, pues nos vamos yendo, ¿vale? Venga, pues Mel, todo tuyo. Venga, empezamos pues. Bueno, en principio ya todos conocemos esto del COVID más o menos, y entonces muchas cosas será un repaso para lo que ya conocéis y otras a lo mejor pues especificaré cosas que tenéis dudas o que no conocíais, ¿vale? Entonces, a cualquier cosita me paráis. Bueno, toda la presentación que vais a ver aquí está recogida de la página del Ministerio de Sanidad. Hay cosas que, bueno, que nuestra sanidad española dice y que otros países no, ¿vale? Y hay otros estudios. Entonces, a veces hablaré al respecto, pero todo lo que tengo aquí son del Ministerio. Bien, ¿qué sabemos del SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es el virus que, pues desde diciembre, como veis ahí, apareció reconocido en Wuhan, China, aunque ahora ya se sabe que en principio ha habido antes de diciembre. Entonces, bueno, en principio lo que se sabe hasta ahora es que no sabemos cuál es el origen en sí de este virus. Se sospecha la más alta probabilidad que sea de origen animal. No sabemos aún a día de hoy ciertamente cuál es el animal, el reservorio, y cuál es el posible transmisor de ese animal al humano, ¿vale? Se declaró el estado de pandemia la OMS el 11 de marzo y ahora lo que sabemos es que en Galicia y en toda España y en el mundo el ámbito de transmisión es predominantemente familiar y social, y por ello todas las medidas actuales sobre todo es encaminados a los actos que son ahora sociales y familiares, ¿vale? Porque se ha visto que no es una transmisión ni en el colegio ni en el trabajo, sino que es más en ámbito social. Bien, ¿por qué se llama SARS-CoV-2 al virus? Porque es un virus que produce un síndrome respiratorio agudo grave, es lo más característico, ¿vale? Que en inglés es Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. CoV, porque es un coronavirus, es un tipo de virus, que es de la familia CoV, y 2, porque es el segundo de estas características, ¿vale? El primero fue el 2002-2003, el SARS-CoV-1, que en la actualidad ha desaparecido, solo queda el MERS, que es otro familiar. Bien, este virus puede producir desde poquitos síntomas
a ninguno o, como ya sabéis, la fatalidad de todos estos muertos que ya llevamos, oficiales y oficiosos, dependiendo de cómo evolucione y unas características individuales. Puede atacar a células de muchos órganos y sistemas porque veréis que no solamente afecta al tracto respiratorio, sino que afecta a muchísimos órganos diana del cuerpo, a nivel neurológico, renal, cardíaco, incluso genitales, ¿vale? Entonces, donde vaya el virus puede haber síntomas agudos o complicaciones tardías. Bien, el virus, el SARS-CoV-2, si no hacemos enfermedad, no es la COVID-19, ¿vale? La COVID-19 es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2 cuando tenemos los síntomas o tenemos el PCR positivo, ¿vale? Entonces, ahí es cuando tenemos COVID-19. COVID-19 es la enfermedad, no es el virus en sí, ¿vale? Que sería SARS-CoV-2, el virus. Bien, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, inicialmente se creía que la medida de transmisión principal eran las gotitas microscópicas. Y por eso las medidas iniciales del distanciamiento hasta 1,2 metros, la limpieza de manos y todo eso, porque se creía que el vehículo, el vector principal eran esas gotitas microscópicas y entonces a lo que nosotros habláramos o estuviéramos interactuando o nos llevamos la boca las manos a la boca, eso contagiaría, ¿vale? ¿Qué más se ha visto? Se ha visto que hay en heces y en orina de personas enfermas, el SARS-CoV-2, ¿vale? La presencia del virus. Pero aún no está demostrado la que se transmita porque yo toque esa hez u orina. Solamente se ha demostrado que gente que tiene esta enfermedad tiene virus en las heces y en la orina. Y de hecho, gracias a eso es como sabemos que la presencia del bicho antes de diciembre del 2019 en muchos sitios, porque ya había presencia en aguas fecales y en aguas residuales de varias ciudades. Bien, el tema de la transmisión vertical, aquí en España se sospecha, pero no se ha evidenciado porque dicen que no hay estudios científicos, aunque lo avalen. Pero realmente en España ya ha habido 3 casos de transmisión vertical, que quiere decir que es la transmisión de la mamá al feto, ¿vale? Transmisión vertical es eso, madre que tiene COVID y se lo pasa al niño recién nacido. Sale por el canal de parto o cesárea y entonces le hacen la prueba al niño y tiene COVID, ¿vale? Eso es la transmisión vertical, aún no reconocida, pero sí sospechosa. Donde también se ve que hay presencia de SARS-CoV-2, pero que tampoco se ha determinado si transmite o no en el semen. Vale, en el semen se ha visto que en hombres que tienen COVID-19 activa, es decir, la enfermedad, pues le hacen el espermiograma y se ve que hay bichito dentro del semen, ¿vale? ¿Eso quiere decir que se puede considerar enfermedad de transmisión sexual? No hay estudios que lo evidencien, porque obviamente antes de una relación sexual pues hay besitos, hay contacto físico de otros sistemas que pueden hacer la transmisión, ¿vale? Entonces, aún hay unos estudios específicos que demuestran que hay esa transmisión sexual a pesar de que haya bicho en el semen, ¿entendéis? Porque como hay otros compuestos anteriores, no solamente es la relación con el semen, entonces eso aún está en estudios si por el semen se transmite, ¿vale? Como hay otros mecanismos a la vez pues no se puede decir. Además, generalmente en el semen que se ha detectado es en gente que tiene una alta carga de virus. Bien, por tocar objetos contaminados con el virus y luego tocarlos a la cara, ¿vale? Porque por esas gotitas nosotros transmitimos, nos cae en los objetos y tocamos con la mano y nos lo llevamos a la cara. Ahora se ha demostrado que esa presencia de virus que cae en los objetos suele estar ya muy inactivados o de muy poquita carga viral, ¿vale? Pero aún así tenemos que seguir haciendo la desinfección correcta para no llevarlo a la cara. La saliva. También ya está demostrado que en la saliva tenemos las gotitas y todos los virus y entonces por eso se evitan los besos y la gente que habla y que le sale pues esas gotitas de saliva más gorditas, pues evitarlo, ¿vale? Que hablen con ese tono de voz alto, porque una persona que grita generalmente se escapa más gotitas de saliva y eso pues es un conjunto de gotitas microscópicas víricas que pues no sería muy recomendable. Y por último, reconocido en España el 18 de noviembre es la transmisión por aerosoles que ha dado un vuelco a todo, ¿vale? Ya estaba reconocido en otros países ya desde hace meses, pero ahora la última
reconocimiento de sanidad pública española es desde el 18 de noviembre que una de las posibles, que tampoco lo dicen así como causa principal, pero sí que hace la transmisión por aerosoles, ¿vale? Aerosoles no son gotitas microscópicas, sino son esas gotitas muchísimo más pequeñitas, con más micras que no vemos y que eran lo que, bueno, ahora se ve que hay que combatir contra ello con otras medidas, ¿vale? Entonces han cambiado un poquito más las medidas preventivas. La mayor de ellas es el tema de la aireación, obviamente, ¿vale? El ventilar espacios y utilizar unas mascarillas mejores, que vamos a ver que tenemos muchos errores con el tema de las mascarillas, ¿vale? Porque la mayoría de las mascarillas que usamos no protegen de los aerosoles. Ya os lo adelanto. Bueno, este es el estudio, veis aquí, es un poquito grande, es el estudio del 18 de noviembre en el que se demuestra que se contagia por aerosoles. Vale, entonces, los aerosoles se ha demostrado en varios estudios, eso se tardó meses en hacer este estudio, yo pensaba que iba a ser un estudio por científicos españoles, pero que va, se basaron en unos estudios de chinos, como veis ahí. Entonces, yo tanto tiempo para demostrar esto, pero bueno, el caso es que se ha demostrado que en aerosoles generados por personas con infección activa, es decir, con síntomas y también sin síntomas, contienen virus viables. ¿Qué quiere decir virus viables? Pues que están vivos como para hacer que vayan una persona y los infecten, ¿vale? Que tienen mucha carga viral. Entonces, que estos virus, estos aerosoles, son mucho más peligrosos en ambientes cerrados. ¿Por qué? Porque al no haber un círculo de aire, están pululando en el ambiente cerrado. Obviamente, cuanto más pequeñito sea el ambiente cerrado, más tiempo va a estar en el ambiente esos aerosoles. Y se ha visto que un ambiente de 20 metros cuadrados, 40 metros cuadrados cerrados puede estar hasta 4, 5, 6 horas volando por todo el ambiente cerrado, no a 2 metros, sino que en el aire. Vale, bien, entonces, ¿qué vemos que esto, ese tema de, aparte de esos 3-4 horitas que vamos a ver en el aire, pululando, pues aumentaría, como lo que veis a la parte derecha, el volumen del habla alto del emisor. Por eso ahora Sanidad os dice que en las reuniones, cuando vais en el autobús, en los tren, intentar no hablar o hablar bajito. Porque obviamente cuando hablamos muy alto generamos muchos más aerosoles, aparte de las gotitas. Actividad física intensa, nosotros cuando hacemos ejercicio hiperventilamos y generamos más aerosoles. Pasamos de respirar unos 7-8 litros por minuto a más de 150 litros por minuto, que son muchísimo, ¿vale? Una actividad física intensa. Ausencia de mascarilla bien ajustada, esto es algo importantísimo y que a vosotros, como en los servicios, en todo, deberéis avisar a la gente. La mascarilla, para que nos proteja de los aerosoles, tiene que estar perfectamente ajustada a la cara. No puede haber huecos, hay que ajustarla en el puente nasal a lo largo de todo lo que es la mandíbula, ¿vale? Y no podemos utilizar una mascarilla más pequeña o más grande porque nos va a haber huecos, ¿entendéis? Entonces, por esos huecos pueden entrar los aerosoles. Y también deberemos protegernos los ojos porque por los ojos también, por la conjuntiva del ojo, se puede entrar esos aerosoles, ¿vale? Entonces, es mucho mejor la típica gafa de seguridad que se acopla al cráneo facial que la pantalla, ¿entendéis? Porque la pantalla facial, pues los aerosoles pueden entrar por los laterales. Vale, entonces es mucho más seguro para nuestra vista la gafa que queda impactada a nuestro cráneo. Bien, el número elevado de personas... Perdón, una pregunta, Mel, que siempre nos entra la duda. ¿Gafas y después pantalla? ¿Llegaría con las gafas? Mira, ¿Pantalla depende. solo ya has dicho que no? Mira, se ha demostrado que las gafas, por ejemplo, estas que son de plástico duro, estas no te quedan tan ancladas a la cara. Generalmente hay diferentes gafas, como todo, y cuanto más nos queden pegaditas a la cara, mejor para evitar que entre los aerosoles. Obviamente, si tenemos gafas y pantalla, vamos a estar más protegidos porque algo más nos pasará, ¿entendéis? Pero aún así puede entrar. ¿Qué pasa?
que, bueno, tendría que ser muy mala suerte de que los aerosoles hicieran un camino hacia abajo, pero me refiero a que cuanto más protegidos estemos, mejor. Por eso veréis que los sanitarios generalmente pues, están con gafas de seguridad, sobre todo los que están con los aerosoles altos, con los nebulizadores y tal, porque la pantalla no protege. ¿Pantalla obviamente protege más que nada? Sí. ¿Entendéis? Entonces, pues si no tenemos otro mecanismo, pues pantalla, obviamente, todo lo que podamos nos protegerá, ¿vale? Bien, ¿el número elevado de personas en el mismo espacio? Pues lo mismo, porque todos hablan y entonces hace que se pulule esos aerosoles. La disminución de distancia personal, obviamente, porque cuanto más cerquita los aerosoles nos impactarán mucho más rápido en esa persona y más carga viral habrá ahí. El aumento de tiempo de emisión y exposición es uno de los rasgos para definir el contacto estrecho. Obviamente, si yo estoy mucho más tiempo con una persona y a poca distancia, yo recibiré más carga vírica que una persona que está por allí de paso, ¿vale? Y que a lo mejor tiene la mala suerte que en ese momento pues estornuda y le va un montón de carga viral, pero en general, ¿vale? Se cuantifica en cuanto al tiempo de exposición. Se considera que si estamos más de 15 minutos con una persona a menos de 1,5 metros, pues ya tendríamos una carga viral como para ser un contacto estrecho, ¿vale? Es la definición de contacto estrecho. Antes de ya del tema de los aerosoles, ¿eh? Y obviamente la ausencia de ventilación en ambientes interiores y que por eso ahora pues se hace mucho hincapié en que en los locales y en todos lados estemos ventilando mucho más que antes, que antes solo se recomendaban 5 minutos una vez por la mañana y otra vez por la tarde, ahora se recomienda mucho más. Algo que ya están haciendo en los colegios, yo no sé si aquí sois papás de niños pequeños, pero en los colegios públicos y en los colegios privados ya desde el inicio del curso ya tenían las aulas totalmente ventiladas, se mandaban a los niños con abrigo y con mantas porque los tenían totalmente aireados. En el único sitio donde se hacían esos protocolos, ¿eh? Increíble, que solamente se hacía para los niños, pero sí, y los papás, claro, se quejaban porque no lo sabían y luego no entendían por qué en otros sitios no, ¿verdad? Que no se ventilaran en sus centros de trabajo tal, y en cambio a los críos sí. Bueno, pues es porque a los niños se les ha cuidado mucho más que al resto de la población, ¿eh? Se ha considerado más con ellos el tema de los aerosoles que con los demás. O sea, que ellos se han adelantado al tema de la prevención entre el tema de aerosoles, ¿vale? Luego veis que hay 2 dibujitos que es en los que se basa este estudio, ¿vale? El primero es un autobús en el que si veis el color rojito es el de un caso, que caso índice quiere decir que está infectado, ¿vale? Es un autobús fino y ya veis que el hombre estaba sin síntomas, ¿vale? Y estaba infectado. Días después se vio que toda esta gente que veis de color naranjadito han tenido COVID moderados, los amarillos COVID leve. Vale, y los demás no contacto. Fijaos dónde está el hombre y cómo transmitió en un viaje de 50 minutos. 50 minutos en autobús, ¿eh? Vale. Entonces, en 50 minutos el hombre que no se movió de ese sitio hizo esa transmisión. Perdón, ¿Vale? ¿Entendéis? Perdón, es una pasada ver cómo desde, bueno, mitad de fila llega a la ventana del otro costado totalmente. O sea, es una pasada. Y No atrás. son solamente los 2 metros, como veis, ¿entendéis? Claro. Y sobre todo si este autobús en invierno, que es mucho más peligroso, aún por encima está totalmente cerrado, que ni siquiera el conductor lleva este estudio es de mayo. Si ahora se hiciera en invierno, seguramente se estaría todo el autobús infectado porque está totalmente cerrado los autobuses con calefactor. ¿Entendéis? Y entonces ese aire se generaría, estaría dando vueltas y estaría seguramente todo el autobús infectado, ya veis. Pero era una época de verano que siempre hay alguna ventana abierta y entonces aún circulaba algo el aire, pero ya veis que en 50 minutos lo que se ha infectado, la gente. Y el otro que veis al lado es un restaurante en el cual, bueno, es que está ahí la pestañita de hablando Mel, pero bueno, hay un caso índice, a ver si la podemos... Si nos señalas con el cursor, si quieres, lo vemos. Ahí. Bueno, aquí este sería el caso índice, ¿vale? Esa persona estaría infectada y ese es un restaurante y toda la fila que estaba alrededor de una instalación que sacaba aire y la metía, solamente sacaba aire y la metía en esa zona. Bueno, pues toda la gente que sacaba aire y la metía se quedaron infectados. Mel, ¿vale? Una pregunta. Dime.
Mira, soy yo, Ronald. Entiendo que estos gráficos y este estudio es tomando el protocolo. Imagino que esa gente No. Roland, escucha, Roland, tú has venido antes, más tarde. Roland, estos estudios se han demostrado como estudios fehacientes como para valorar la transmisión de gel por aerosoles el 18 de noviembre. Los protocolos fueron anteriores a esto. Lo único que ha cambiado desde el 18 de noviembre hasta ahora es la incidencia en el que por culpa de la transmisión por aerosoles en ambientes cerrados hay que ventilar más. ¿Vale? Entonces, ya no, lo que yo preguntaba era simplemente si esa gente estaba utilizando mascarillas cuando hicieron ese... Ahora vais a ver que además hay otros estudios y veréis que lo que cambia, ventilado y no, ¿vale? Bueno, en el restaurante veis que donde entraba el aire y volvía, toda esa zona se ha infectado. El aire solo circulaba en esa zona, entraba y salía, entonces se infectaron todos, ¿vale? De esa. Entonces, lo que se debe de evitar ahora, se ha visto con el tema de los aerosoles, son el flujo entre personas. Por ejemplo, si hay aire y estamos hablando con una persona, evitar entrar en el flujo de aire a esa persona, ¿entendéis? Porque si yo estoy hablando, él está llevando el aire, todas mis gotículas, si estamos a contraviento, se lo lleva a esa persona, ¿entendéis? Claro. ¿Sí? Vale. Sí, sí. Y en los ambientes cerrados, la recirculación del aire. ¿Vale? La casita donde está todo el rato recirculando el aire, por ejemplo, el ventilador que tenemos en las casas, que lo único que hace es mover el aire, eso prohibido. Hay que abrir ventanas o tener un sistema de sacar y de entrar aire, como el de abajo, y sacar aire, ¿vale? Pero no la recirculación del aire, ¿entendéis? Porque lo único que estaremos haciendo con la recirculación del aire es mover los aerosoles, ¿entendéis? Adaptando esto a nuestros traslados en los vehículos de la agrupación, ¿qué medidas? Ahora el protocolo es que todos los viajes en autocar tienen que ir con las ventanillas bajadas. Ajá. Sea verano o invierno, es lo que se recomienda. Pero el autocar no tiene ventanillas. No, el autocar me refiero al coche. El coche, el vehículo. Ah, vale, disculpe. Vale, el vehículo. Y lo ideal sería, obviamente, que entiendo que ya lo hacéis, que vamos a ver después en una diapositiva, cada vez que alguien lo utiliza, desinfectarlo totalmente. Y veréis una diapositiva de coche, que hay unas zonas específicas de uso común que hay que limpiar muy bien. ¿Vale? Y lo ideal sería que con unos productos adecuados, porque si no al final también estamos escarallando el coche, porque generalmente los productos que utilizamos son productos corrosivos y habría que adecuar el producto que nosotros utilizamos, ¿vale? No vais a utilizar lejía con el teléfono, ¿verdad? Ni lejía con un ordenador. Ya hay productos específicos para ciertos productos electrónicos o delicados, como pues la ropa, pues utilizar unos productos que sean desinfectantes, ¿vale? ¿Entendéis? Bien, el tablerito que veis al lado de baja ocupación o alta ocupación, ese sigue siendo el estudio de lo que afectan los aerosoles, ¿vale? Y ya veis que en verde está el riesgo bajo, en amarillo el riesgo medio y en riesgo alto en rojo, ¿vale? Entonces veis que una tablita es de baja ocupación, quiere decir con pocas personas, ¿bien? Y alta ocupación es con muchas personas, en un ambiente cerrado, ¿vale? Entonces ya veis ahí, Roland, con mascarilla, contacto durante poco tiempo. ¿Vale, Roland? Pues con mascarilla en silencio, pues realmente hay poquito peligro. Con mascarilla, contacto durante mucho tiempo, en silencio es que más, pero si ya vamos hablando o gritando, ya veis que empieza la parte roja con alta ocupación. ¿Os dais cuenta? Bien, sin mascarilla, contacto durante poco tiempo, sin mascarilla, es que en alta ocupación ya estamos infectados, ¿veis? Tenemos riesgo medio. Y con baja ocupación, que estamos dos, pues hay un poquito de bajo riesgo en silencio o hablando bajito, que es lo que dice Sanidad, de que aunque con mascarillas lo hagamos hablando bajito, ¿vale? Sin mascarilla durante mucho tiempo, ya veis que en alta ocupación estaríamos casi todos infectados, ¿veis? Eso es por aerosoles, ¿vale? En estudios con aerosoles en ambiente cerrado, ¿entendéis? Bien. Lo que se sabe del tema de la desinfección, obviamente, como este virus es nuevo, se sabe poco y son todos estudios en laboratorio. Lo que se sabe a día de hoy es que para el SARS-CoV-1, ¿vale? SARS-CoV-1, en un minuto con etanol, que es el alcohol,
al 62-71% ya lo desinfectaba, con hipoclorito de sodio 0,1-0,5, que es la lejía, ya lo mataba, y que con glutaraldehído al 2% lo mataba. Obviamente el glutaraldehído es lo más fuerte y lo que se utiliza siempre en medicina para la esterilización de las cosas y que no es de uso domiciliario vuestro, ni de coña, ¿vale? Entonces, lo que más se utiliza ahora a nivel medio normal es, obviamente, el alcohol y la lejía, ¿vale? Eso es lo que está demostrado 100% que mataba al COP1, ¿vale? ¿Qué es lo que se sabe de COP2? Pues que en 5 minutos de lejía casera en concentración de 1,50 a 1,100, pues que lo reduce e incluso que desaparece, ¿vale? El alcohol por encima del 70%, la povidona ayudada por encima del 7,5%, clorisenol, la clorexidina, clorobenzalcohino, ¿vale? Y el jabón líquido, de una relación de 1,50. Esto es lo que se sabe en estudios experimentales, que 5 minutos, no 2 segundos, En 5 minutos desaparece la concentración de virus. También se ha visto que los enjuagues colutorios con clorexidina, colutorios bucales, ¿vale? Los colutorios bucales con clorexidina bajan también la cantidad de virus en orofaringe, que sepáis. Entonces, si tenéis enjuagues de clorexidina o de alcohol, pero el problema del alcohol es que irrita la mucosa, pues que lo utilicéis más, ¿vale? Porque siempre será un mecanismo también de desinfección. De hecho, para que no se generen más. Dime. Perdón, de hecho, en el Sergas y en las clínicas dentales y demás, donde se trabaja pegado a la boca, están obligados a hacer ese enjuague antes de la visita a la consulta. Y a mí Sí. lo que me choca un poco también, supongo que al resto también le chocará, el tema de, jolín, pues al final el jabón líquido es tan eficaz como pues, la lejía, ¿no? Y cosas así, ¿no? Depende, pero Javier, tú no te puedes echar lejía en las manos. Claro, claro, claro. Quiero decir, pero por esa me refiero a la resistencia al virus, ¿no? O sea, que si un jabón se lo carga... Claro, porque el virus tiene una capa lipídica y el jabón lo que hace, que es graso, es cargarnos esa capa lipídica. Es solamente por eso. Entonces, mata o sea, lo que hace es anular la membrana del virus y por eso muere. No es que lo maten, sí, ¿vale? Como los otros, sino lo que hace el jabón líquido, sin más, es desintegrarlo a ese virus. Perfecto. ¿Qué pasa? Que obviamente el jabón líquido, tú no puedes tener, para utilizar jabón líquido, aunque llevaras, como todo el mundo lleva el botecito de hidrogel, necesitas agua. Claro. Porque el jabón necesita agua para aclarar ¿vale? Entonces, es por eso. Obviamente es una solución mucho más barata, pero el problema que tenemos es que no podemos utilizar el jabón líquido cuando queramos. Yo llevo años utilizando hidrogel porque como voy a eventos deportivos en el Quinto Carallo, en el monte, y no tengo agua, yo ya utilizaba los botecitos de hidrogel para desinfectar las manos. Y siempre tenía también en el coche por si pasaba cualquier cosa. O sea, que no es un invento de ahora, Esto ya estaba desde el 2008, si os acordáis, por la pandemia, aquellos que no sean muy jovencillos, ya los hidrogeles estaban en el mercado desde la pandemia de 2008, porque también de aquella se había hecho mucho énfasis en el lavado de manos. No sé si os acordáis, pero ibas al hospital y en todas las habitaciones había hidrogel, se vendieron bastante hidrogel y yo ya de aquella ya me acostumbré a ello, ¿vale? Y es algo que después de que pase esto del COVID deberíamos de seguir manteniéndolo, que la higiene de manos y cierto distanciamiento y tal, es lo que nos ha hecho que este año, fijaos, haya menos alergias y menos gripes a día de hoy. Toda la gente que es alérgica verá que este año ha tenido menos alergias por el tema de la mascarilla y las gripes por la distancia y el limpiar las manos, algo que siempre se hacía mucho hincapié antes de las campañas antigripales, pero que no hacíamos caso y que se ve que es muy eficaz, ¿vale? Por lo menos hasta el día de ahora, no sé qué pasará en enero. ¿Entendéis? Sí. ¿Sí? Sí, tal cual. Sí. Vale. Luego una cosa, no quiero adelantarme, pero que sepáis que es distinto desinfectar que higienizar, ¿vale? Quedaros con ese concepto, porque es un fallo muy grande que quiero que después de esta presentación os quede claro cuando vayáis a comprar gel de manos, pues que no os equivoquéis y no estéis, que casi todos seguramente lo que tenéis en casa son higienizantes y no desinfectantes, Bien, ¿qué sabemos del virus? Bueno, que el periodo de incubación de la enfermedad de COVID es de 5 a 6 días, con un rango que va de 1 a 14 días, por eso inicialmente el periodo de incubación en casita y aislamiento eran 14 días, ¿vale? Luego, por problemas laborales y tal, se
circunscrito a los 10 días de aislamiento. ¿Vale? ¿Os acordáis? Por eso, porque el periodo de incubación de que te puedan padecer esos síntomas está en ese rango. El 98% de los sintomáticos desarrolla esos síntomas a los 11 días de la exposición, ¿vale? Generalmente. Y por eso se acotó a los 10 días. Se considera que la infección se transmite, es infecciosa una persona COVID positivo en un rango de 1 o 2 días antes de la aparición de los síntomas, ¿vale? Bueno, eso es un estudio estadístico, pero si hay un periodo de incubación antes, también se puede infectar antes, ¿vale? Pero se puso ese rango de días para delimitar los casos estrechos. Yo no soy muy partidaria del tema de 1 o 2 días, pero que sepáis que Sanidad, como lo define, es que de 1 a 2 días, ¿vale? Antes del inicio de síntomas o de una PCR positiva. Bien, no se sabe aún a ciencia cierta si la intensidad de la transmisión, yo soy siendo asintomático, transmito a Javier el virus igual que si fuera sintomático, ¿vale? No se sabe. Lo único que se sabe es que sí que hay transmisión y que se supone que esa transmisión, al ser yo asintomática o con síntomas leves, le transmitiré menos carga viral. ¿Vale? Entonces es lo único que se sospecha. Por eso cuando una persona está en casa y lleva unos días con síntomas y dice, bueno, toda la familia estará contagiada. No, a veces una persona en familia tiene COVID positivo, pero los demás convivientes no lo tienen. ¿Por qué? Porque tiene muy poquita carga viral y no la ha llegado a transmitir a los demás convivientes, ¿vale? Entonces el tema de la carga viral es algo que es muy importante y que obviamente si mantenemos una distancia y ese aislamiento, pues evitaremos que se lo estemos pasando día a día a estas personas convivientes, ¿vale? Por eso en el momento que sepamos que somos positivos deberíamos aislarnos del resto de la familia si sabemos que son negativos. Bien, se ha llegado a cultivar virus hasta 6 días antes del desarrollo de los síntomas, ya veis, ¿eh? Entonces, si yo cultivo virus, pero como esto es, pues ya os digo, experimental, en teoría 6 días antes ya podría estar infectando, ¿vale? Pero como esto es pues eso, el de laboratorio no se considera y solamente son los 2 días antes. ¿Cuánto dura la enfermedad? Bueno, pues el tiempo medio desde que ya aparecen esos síntomas, ¿vale? Inicio síntomas. Es de una persona que tiene síntomas leves es de 2 semanas hasta la recuperación. Y cuando es un poquito más serio, 3 a 6 semanas, ¿vale? Es el rango. Obviamente hay gente que acaba en UCI, los de UCI no suelen bajar 10 días de la estancia de UCI, y bueno, por desgracia, pues los que fallecen, fallecen. Pero bueno, que en principio ese rango de tiempo, pues los síntomas que se desarrollen, ¿vale? Si yo tengo la desgracia de que desarrolle síntomas graves, generalmente eso aparece antes de la primera semana, ¿vale? De los síntomas. Si yo he tenido ya 10 días y en esos 10 días son síntomas leves, no se me complicará la enfermedad. Pero la primera semana sí que puedo estar yo bien y de repente el 4.º día o el 5.º día hacer una hipoxemia. Una hipoxemia, ya sabéis todo, quedarme con muy poquita saturación, una disnea, falta de respiración, ¿vale? Y de hecho hay gente que está muy bien el día anterior y al día siguiente tiene que ir a urgencias. Entonces, es una de las cosas también que aún no se sabe el porqué de esta agudeza de síntomas de repente, ¿vale? Se supone que es por una inflamación de nuestro sistema autoinmune, pero bueno, es lo más probable, pero aún no hay estudios, ¿vale? Y bueno, obviamente, cuanto peor son los síntomas de esa primera semana, pues tienen peor pronóstico, ¿eh? Bien, ¿cuáles son los síntomas COVID que todos sabéis ya? Pues la fiebre, tos seca. Inicialmente los primeros síntomas eran los que veis ahí como más habituales, fiebre, tos seca, cansancio. Ahora se ha añadido como cuarto síntoma el dolor de cabeza, ¿vale? Dolor de cabeza que es como si tuvierais un resacón que no da pasado con nada, empieza de mañana, sigue de noche, no da pasado, es un dolor opresivo a nivel frontal y que es muy molesto, ¿eh? Es como si tuvierais una sinusitis constante. Además, aparte del dolor de cabeza, el dolor de garganta, antes se decía que no se tenía mocos, ahora se ve que puedes tener mocos como no, ¿vale? Dolor muscular, la diarrea es un síntoma en el 35% de los casos, fijaos. Una diarrea generalmente suele ser al principio del cuadro, que dura 4 o 5 días y que no da pasado con nada, ¿eh? Es una diarrea molesta, sin fiebre,
al principio, pero que luego acaba teniendo fiebre, obviamente, ¿vale? Los mareos o síncopas suelen ser por afectación neurológica. Obviamente, la pérdida de olfato y gusto, que es más habitual en los niños. Cuidado, en los niños se ha visto, y es un estudio del Cunqueiro pionero en el mundo, que los niños pierden el olfato y el gusto antes de la aparición de otros síntomas y que incluso pueden ser, ese es el único síntoma y que sería algo importantísimo controlar a nuestros niños, pues si de repente vemos que no tienen sentido de olfato y gusto porque es que tienen el COVID seguramente, ¿vale? Entonces que habría que hacer más énfasis en eso. Luego, en adultos, obviamente, puede también ser síntoma único, la pérdida de olfato y gusto. Y para, si tenéis alguna duda, coger alguna cosa que huela muy fuerte, como lejía o alcohol, para ver si realmente estamos oliendo o no, ¿vale? El gusto también, aunque menos que el tema de la pérdida de olfato. ¿Vale? Y a mayores, pues hay que te puedan salir ronchas, hay TES son accidentes isquémicos transitorios, ictus. Bueno, como afecta el SARS-CoV-2, el COVID, a diferentes zonas del cuerpo, pues puede hacer conjuntivitis, ¿vale? Allí donde caiga puede hacer un efecto. Las complicaciones que hacen el COVID, bueno, pues aparte del síndrome de estrés respiratorio agudo, que es por lo cual toma el nombre, que acaba en una inflamación aguda, disnea, neumonía bilateral y es la causa última de fallecimiento junto a trombos, pues puede haber problemas cardíacos, arritmias, lesiones cardíacas, shock, ¿vale? Eso todo lo produce el virus, trombos, que los trombos pueden ser agudos durante el periodo de enfermedad o como le pasó al de Vox, que no sé cómo se llama, el Ortega Smith, o no, ¿cómo se llama? Ese que estuvo, después de pasar la enfermedad al mes, tuvo un trombo, pues es algo bastante frecuente, no es un caso único. Se ha visto que hay bastantes casos en los que no solamente se forman trombos en el periodo agudo de la enfermedad, sino después de la enfermedad, ¿vale? Al mes, a los 2 meses. Otras complicaciones, el síndrome de Guillain-Barré, que eso asustó mucho a los papás y que los pediatras desmintieron como no una complicación habitual, sino algo muy puntual, ¿vale? Y que ya estaba asociado antes a otras enfermedades y que no podemos achacar solamente a COVID. Y luego, pues aparecen otras enfermedades, infecciones secundarias. Hemos visto en autopsias, ¿vale?, de la gente que fallece por COVID, que hay presencia de este virus de RNA viral en riñones, hígado, corazón, cerebro, sangre, aparte del tracto respiratorio y también los genitales. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente donde haya bicho puede haber efectos secundarios y por eso afecta a todos esos temas, a todas esas partes de órganos. ¿Entendéis? Vale, yo por ejemplo tuve el COVID en marzo y a mí me dio una meningitis. Yo estuve fatal y solamente fue el único síntoma que tuve, afectación neurológica. Vale, entonces esto a cada uno le va a afectar de una manera u otra. Con suerte tendríamos síntomas leves, pero que pueden ir a otras cosas, que sepáis. Bien, se ha visto que una vez pasado el COVID, hay gente que sigue teniendo síntomas, ¿vale? Se considera como síntomas persistentes aquellos que duran más de 4 semanas, desde que hemos acabado la enfermedad, ¿entendéis? Bien, y esos síntomas quedan como persistentes. Lo que más conocemos es pues, el cansancio, astenia, el malestar general, dolores de cabeza, ¿vale? Dolores de cabeza y luego, aparte de dolores de cabeza, se refiere a muchas amnesias leves de no recordar ciertas cosas o que te cuesta recordar una palabra o algún hecho puntual cuando estáis hablando, ¿vale? Es generalmente lo que más llama la atención de la gente que ha tenido un COVID grave es sobre todo efectos neurológicos, en ese sentido, dolores de cabeza, falta de destreza, dolores de cabeza que no dan pasado, eso a nivel neurológico. Luego, bajo estado de ánimo se asocia, no se está muy claro si es por COVID o por lo mal que lo han pasado, ¿vale? Y lo demás, pues, dolores de falta de aire, dolores articulares, eso todo, pues que quedan ahí, que ya veis que va bajando en número estadístico, ¿vale? Y que en principio vamos viendo que esos síntomas persistentes van bajando
de intensidad en el tiempo, pero muy poquito a poco. Y hay una unidad ya en el Cunqueiro de pacientes post-COVID que siguen estos síntomas, que sepáis. ¿Vale? Para ir controlando esos síntomas y para ir viendo también pues, la presencia de anticuerpos, ¿no? Una serie de cosas. Pero tanto en el Cunqueiro como en otros muchos sitios hay ya unidad de post-COVID porque nos encontramos con esto, que hay secuelas o complicaciones o síntomas persistentes y esto hay que controlar.